Bienvenido a una lección sobre la ley de enfriamiento de Newton, una aplicación de ecuaciones diferenciales de primer orden. La temperatura T de un objeto refrigerante cae a una velocidad proporcional a la diferencia T-C, nuevamente donde T es la temperatura del objeto de enfriamiento, y C es la temperatura constante del ambiente circundante. Podemos expresar que esto es un dt de T igual a K negativo por T-C. Esto nos dice que el cambio de temperatura con respecto al tiempo del objeto de enfriamiento es igual al opuesto de una constante multiplicada por la cantidad T-C, nuevamente donde T es la temperatura del objeto de enfriamiento, y C es la temperatura del ambiente circundante. Resolveremos esta ecuación diferencial para encontrar T de T, pero la única función que satisface esta ecuación diferencial o la solución general a esto sería T de T es igual a por E elevado al poder de Kt plus C, y lo descubriremos en nuestro primer ejemplo. Se deja una taza de café a 190 grados Fahrenheit en una habitación de 70 grados Fahrenheit. En el momento T es igual a 0, el café se enfría a 15 grados Fahrenheit por minuto. Entonces, usando la ley de enfriamiento de Newton dada a continuación, necesitamos poder reconocer que dt de T, el cambio en la temperatura con respecto al tiempo es igual a 15 grados negativos o 15 negativos. En T es igual a 0. Y el café comienza a 190 grados. Por lo tanto, el capital T es igual a 190. Y C mayúscula o C grande es la temperatura de la habitación, que es de 70 grados. Entonces, utilizando esta información y la ley de enfriamiento de Newton, nuestro primer paso es encontrar K, la constante de proporcionalidad. Entonces queremos resolver la ecuación negativa 15 es igual a negativa K, multiplicado por la cantidad de menos C, que sería 190 menos 70. Así que aquí tenemos 15 negativos es igual a esto va a ser negativo 120 Kelvin. Divide ambos lados entre 120 negativos. Entonces tenemos K es igual a esto se simplifica muy bien a 1/8. O 0.125. Ahora que sabemos K, vamos a sustituir este valor en la ley de enfriamiento de Newton para resolver esta ecuación diferencial. Entonces, ahora sabemos que dt de T es igual a 0.125 negativo. Veces la cantidad T menos C sabemos que la temperatura de la habitación no cambiará. Entonces tenemos T menos 70. Y también sabemos que una gran T de 0, la temperatura inicial del café es 190. Así que ahora podemos resolver esto como un problema de valor inicial. Y podemos resolver esto usando la separación de variables. Entonces, para el primer paso, escribamos esto en forma diferencial. Tenemos de dt grande es igual a 0,125 negativo. Veces la cantidad T menos 70 de T. Y porque queremos una T grande en el lado izquierdo de esta ecuación, vamos a multiplicar por el recíproco de T menos 70, que sería 1 sobre T menos 70. Entonces tenemos 1 sobre T menos 70 de grande T. Es igual a negativo 0.125 de poco T. Y ahora desde aquí podemos integrar ambos lados de la ecuación. Nuestra antiderivada aquí será el valor de aptitud de registro natural del capital T menos 70, pero sabemos que T nunca será inferior a 70, la temperatura de la habitación. Entonces podemos dejar el valor de aptitud desactivado. Tendremos un registro natural de T menos 70 o T grande menos 70 es igual a negativo 0.125 veces pequeña t. Más nuestra constante de integración y nuestro objetivo es resolver esto para la gran T. Entonces, si esta ecuación es verdadera, entonces S elevado a la potencia en el lado izquierdo de la ecuación debe ser igual a E elevado a la potencia en el lado derecho. Entonces, el lado izquierdo se simplifica muy bien a T grande menos 70. Igual en el lado derecho. Observe cómo estamos agregando estos exponentes. Esto es lo mismo que elevado a la potencia de 0.125 T negativo. ¿Ves C a la C? Bueno, si C es la constante, E a la potencia de C también es una constante. Entonces,
Desde aquí, vamos a dejar que AC sea igual a una constante A. Entonces podemos escribir el lado derecho como A por E al negativo 0.125t. Y para resolver t, vamos a seguir adelante y agregar 70 a ambos lados. Entonces tendremos más 70. Y debido a que esta es una función de la pequeña t, tenemos una gran T de la pequeña t igual a este lado derecho. Así que ahora podemos tomar esta solución general, y usar la condición inicial t grande de 0 es igual a 190 para encontrar el valor de A y encontrar nuestra solución particular. Y hagámoslo en la próxima diapositiva. Entonces, si la gran T de 0 es igual a 190, entonces tenemos A veces a la potencia 0, que es solo 1, más 70 es igual a 190. Equals 190. Entonces tenemos A más 70 es igual a 190 y entonces tenemos A es igual. Está atrayendo 70 en ambos lados, 120. Entonces, nuestra solución particular para la función que modela el enfriamiento de este café es una gran T de T. Es igual de nuevo a E120. E al negativo 0.125t más 70. Plus 70. Y ahora podemos usar esta función para responder la última pregunta, ¿cuál fue el tiempo que tardará la temperatura en alcanzar los 143 grados? Entonces estableceremos una gran T de t igual a 143 y luego resuelve la pequeña t. Entonces restaremos 70 en ambos lados. Entonces tendremos 73 es igual a 120 veces e al negativo 0.125t. Divide ambos lados entre 120. Y ahora para resolverte, tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación, y luego podremos aplicar la propiedad de potencia de los logaritmos aquí, y mover este exponente al frente. Y recuerda que el logaritmo natural es igual a 1. Entonces esto nos da un logaritmo natural de 73 dividido por 120 igual a negativo 0.125t. Entonces dividiremos ambos lados entre 0.125 negativos para encontrar el valor aproximado de t. Necesitaremos la calculadora para esto. Entonces tenemos un registro natural de 73 dividido por 120. Dividido por negativo 125. 25. Entonces diremos que el tiempo en minutos es aproximadamente 3.98. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil.